Buen día, tengan todos ustedes, queridos alumnos amancinos. Vamos a comenzar nuestra video tutorial. En este caso te saluda el ingeniero Carlos Constantino. Vamos a trabajar nuestro tema de la semana 2, expresiones algebraicas y polinomios. ¿Ya? Comencemos, mira. El Colegio Macio Baranda te saluda. Acuérdate que nuestro lema es estudio, respeto y disciplina. Bienvenidos al curso de álgebra. Los acuerdos de convivencia, no te olvides que mostramos una actitud positiva y predisposición para aprender, prestamos atención debida a la explicación, respetamos los tiempos establecidos, mantenemos el orden del lugar donde nos encontramos, en este caso las aulas virtuales, y cumplimos con responsabilidad las tareas asignadas. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de qué es lo que debemos hacer, más o menos. Y tendríamos acá nuestra sesión. Expresiones algebraicas y grados de las expresiones algebraicas y polinomios. ¿Qué es una expresión algebraica? Hablamos de expresiones algebraicas como el conjunto de números y letras ligados entre sí por operaciones fundamentales de adición, sustracción, multiplicación, radicación y potenciación, en forma finita y sin variables en los exponentes. O sea, quiere decir que los exponentes son netamente numéricos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una variable? Acuérdate que la variable es una magnitud que no presenta un valor fijo, que frente al desarrollo o estudio de determinado problema matemático surge la condición de la variable y está representada casi siempre por los valores o las letras del abecedario que son las últimas que están establecidos, ¿no? Ahora, ¿qué es una constante? Diferencia de una variable con una constante. La constante, si es aquella magnitud que tiene un valor fijo, ¿no? Por eso se llama constante en el desarrollo o estudio de un determinado fenómeno matemático y está representado casi siempre por las primeras letras del abecedario. ¿Sí? ¿Qué ejemplos tenemos en una expresión algebraica? Por ejemplo, tengo un 5x a la 4 y a la 7. Tenemos acá que las condiciones, ¿no? Si estaremos entendiéndolo de esta manera, ¿no? En este caso, 5x a la 4 y a la 7. Tenemos por acá otro ejemplo, mira, tengo un 12x a la 6 seno de 30 sexagesimal, seno de 30 grados sexagesimal por y a la 7 más la raíz quinta de 3x al cuadrado menos 6x menos z sobre y más 1. Todos son uniones de números y letras ligados por operadores básicos. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué es una expresión trascendental? También llamada expresión no algebraica. ¿Ya? Entonces, otra es la expresión trascendente. Entonces, nosotros hablamos de las expresiones trascendentales, aquellas que no usan las operaciones básicas, sino que tienen el uso de operadores, en este caso específicos. Como por ejemplo la expresión logarítmica, la expresión infinita, la expresión exponencial, la expresión vectorial, la expresión trigonométrica, la expresión matricial, etc. Nosotros indicamos, por ejemplo, que para poder entenderlo mejor, vamos a ver qué sería una expresión logarítmica. Y acá hacemos un pequeño ejemplo. Si el operador logaritmo afecta directamente a la variable, entonces se llama expresión logarítmica. ¿Qué sería una expresión infinita? Si en este caso la variable está hasta el infinito, ¿no? Orientada al infinito, ¿no? En este caso, 1 más x menos x cuadrado más x cubo menos x cuarta hasta el infinito. ¿Qué pasa con la condición exponencial? Es aquella que tiene una variable ubicada en el exponente, como en el caso que tú estás observando acá, x a la x más 2x menos 1. ¿Qué sucede con la expresión trigonométrica? En este caso, es cuando las razones trigonométricas afectan directamente a las variables, más x cuadrado menos 7. Y las expresiones matriciales son aquellas que se escriben de forma matricial. Y entonces tendríamos ahí un 2x 1, 4 y 3, un 4, 2n, 3y y 4a. ¿Correcto? Sigamos avanzando. Mira, ¿qué tendríamos acá nosotros? El famoso término algebraico, la unidad básica de una expresión algebraica.
¿Qué es un término algebraico? Es la mínima expresión algebraica donde no se usa ni la suma ni la resta, o sea, ni la adición ni la sustracción entre las variables. No los vas a encontrar ahí. Entonces, nosotros hablamos las partes que tendría un término. Por ejemplo, si tengo un q, x, y, z, menos 15, x a la 6, y a la 7, z a la 9. ¿Qué pasa con las condiciones? Primero, los 6, 7 y 9 sería la cantidad exponencial. X, Y, Z formaría la condición variable. El menos 15 formaría el coeficiente, que está formado, ¿no es cierto?, por un signo y el coeficiente propiamente dicho. ¿Correcto? ¿Qué tendríamos por acá? Mira. Términos semejantes. ¿Cuándo dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma cantidad numérica, en este caso, tanto en la parte exponencial como en la parte variable, sin importarme la parte del coeficiente, que pueden ser diferentes. En este caso son aquellos que tienen la misma parte literal y exponente, ¿cierto? Y podríamos indicarlo que se observa que para que se consideren semejantes solo deben tener la misma parte literal elevados al mismo exponente, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos, mira, por ejemplo, tendríamos x cubo y z quinta, x cubo y z quinta, x cubo y z quinta. Términos totalmente semejantes sin importarnos los coeficientes que puedan tener. La clasificación de las expresiones algebraicas podríamos indicar que por la naturaleza de su exponente se clasifican en racionales y en irracionales. Las racionales se subdividen a la vez en racionales enteras y en racionales fraccionarias, pero las expresiones irracionales, en este caso, irracionales son la otra gama de cómo se clasifican las condiciones algebraicas según la naturaleza de su exponente, ¿no es cierto? La expresión algebraica irracional, también llamada, en este caso, también llamada aquella condición que tiene exponentes enteros positivos, enteros negativos o fraccionarios. Y la racional entera, enteros positivos. Y la racional fraccionaria, enteros negativos. ¿Qué tendríamos por acá? Mira, un ejemplo. Vamos a ver acá. Vamos a suponer que me digas que la suma de los valores, que encuentre la suma de los valores de n, ¿ya?, de este polinomio, si es una expresión racional entera. ¿Qué quiere decir si es una expresión algebraica racional entera? Quiere decir que el n-7, el n y el 10 menos n van a ser mayores que 0, mira. Como lo vas a observar ahí. ¿Observas? Este exponente va a ser mayor o igual que 0, este exponente también y este exponente también. Agregamos o resolvemos y tendríamos, claro, tendríamos que E7 o n va a ser mayor o igual que 7, pero menor o igual que 10. Quiere decir que tendríamos como respuesta 7, 8, 9 y 10. La alternativa correcta sería la B, la D en este caso, que es 34. ¿Qué son las expresiones algebraicas? O los grados de las expresiones algebraicas. Son aquellas que pueden ser relativos o absolutos, ¿no es cierto? Relativos o absolutos. Cuando hablamos de relativo y absoluto, si los repartimos, el grado relativo tiene que ver con un monomio. ¿Sí? Tiene que ver con un monomio. En este caso, el grado relativo puede ser en un monomio, como puede ser en un polinomio. En el caso del monomio, es el exponente que presenta la variable directamente, como lo observas acá, mira. Por ejemplo, si yo tengo m, x, y, z, entonces si me pides el grado relativo del x es 3, el grado relativo de y es 4 y el grado relativo de z es 1. Profesor, ¿pero w lo consideramos? No, porque no está considerada variable, entonces sería parte de la constante, más no de la variable. En el polinomio es el mayor exponente que presenta la variable respecto a uno de los términos. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Mira. Ahí tendríamos, ¿ves? Entonces todos los coeficientes y las partes exponenciales son iguales, ¿sí? Vamos entonces acá. Siguiente dato, mira, siguiente dato. Un grado absoluto. Un grado absoluto era la suma de los exponentes cuando es un monomio, la suma de los exponentes cuando es un monomio, o en el caso de un polinomio, que sería la mayor suma de los exponentes que presentan las variables en uno de sus términos. Ojo, en uno de sus términos. Como lo podemos observar acá, ¿no? Si seguimos avanzando, tendríamos que, obviamente, vamos a tomar como datos a x y y. Profesor, ¿y por qué no z?
porque z no está considerado como variable, porque no está aquí. Asumimos que z es una constante, por eso es que lo marcamos con rojo. Y si me pides el grado absoluto sería 11, ¿no? Correcto. ¿Qué son los polinomios? ¿Qué son los polinomios? Son expresiones algebraicas que no admiten operaciones de división y radicación, y donde los exponentes de sus variables son enteros positivos, ¿no? Son enteros positivos, no son las condiciones que, como estábamos viendo anterior, ¿no es cierto? Son enteros positivos. Y acá, por el número de términos, ¿qué vamos a decir? Ah, que pueden ser tanto, ¿no es cierto? Que pueden ser tanto un monomio como podría ser un monomio, un multinomio, ¿no es cierto? Por el número de términos. Si es en este caso, monomio, ya sabemos que asumir, ¿no es cierto? En el caso del multinomio podría ser binomio, podría ser trinomio, pero a partir de 4 o 5 términos a más, ya nosotros hablamos en el contexto. O sea, si tiene 4 términos, digo polinomio de 4 términos. Si tiene 20 términos, polinomio de 20 términos. Pero no hay un nombre específico, ¿ya? Veamos acá, mira, grado de las operaciones con polinomios. Entonces vamos a tener un cuadrito que ya lo estoy formando ahí, mira, y decimos las operaciones con polinomios y los grados resultantes. Frente a la suma o la resta se queda el mayor, frente a la multiplicación me queda x más a, ¿no es cierto? En el grado, y frente a la división sería x menos y, y para, en este caso, la convivencia que sea más saludable, en este caso, mira, aquí tendríamos el grado, mira, tendríamos que este polinomio está afectado a un exponente, entonces su grado de p queda multiplicado al exponente, por eso sale a r, ¿no? Y lo mismo sucede en el otro dato. ¿Qué tendríamos por acá? Mira, en los polinomios especiales tenemos un polinomio ordenado, que es aquel que está ordenado de forma decreciente o creciente, de acuerdo a una variable. Si puedes observar x, sería 9x cuarta, 7x, en este caso x a la 7 y x a la 9. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tendríamos dentro de los polinomios ordenados. Ahora, un polinomio completo. El polinomio completo es aquel que no le falta ningún término. Entonces acá hay un x a la 3. Este también tiene que ser x a la 3, por eso es 2 más 1. Este también tiene que ser el x a la 3, que sería 8, ¿no es cierto? En este caso 2. Y acá tendríamos el polinomio completo. Se dice que es completo cuando el grado absoluto más 1 es igual a su número de términos, ¿no es cierto? Y acá tendríamos otros polinomios especiales más, como es el ordenado, el completo y el homogéneo, ¿no es cierto? El ordenado, el completo y el homogéneo. Entonces acá tenemos a los polinomios idénticos. ¿Cuándo es idéntico? Cuando los coeficientes de los términos semejantes son iguales, así como te está mostrando en la pizarra. En este caso, ¿cuándo es un polinomio idénticamente nulo? Cuando los coeficientes son totalmente ceros, ¿correcto? Y en el polinomio mónico es aquel polinomio que hace ¿no es cierto? Hace uso de, en este caso, de un coeficiente principal que va a ser la unidad, ¿no es cierto? Así como te lo evidencio y lo muestro acá. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Ejemplos, vamos a los ejemplos. ¿Qué primer ejemplo tenemos? Mira, me piden hallar la suma de los valores de n, conociendo que n más 3, x a la n más 7, ¿no? Y está dentro de la construcción. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el n menos 7, el n menos 7 va a tener que ser mayor o igual que 0, el 2 más n también tiene que ser mayor o igual que 0, y el 10 menos n también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar acá la pantalla y vamos a darnos cuenta que si pido la suma de valores de n, lo primero que voy a hacer es calcularlo como polinomio, ¿no es cierto? Haciendo una racional entera como polinomio. Entonces sacamos los coeficientes y en este caso sacamos los exponentes, ¿no es cierto? Y esos exponentes los comenzamos a colocar mayor o igual que 0 y hacemos un trabajo respectivo. Entonces aquí me estás preguntando la sumatoria de, en este caso, los valores de n, que sería 7 hasta el día 7, 8, 9 y 10, que sería 34. ¿Sí? Entonces, el segundo problema, mira, ¿qué tendríamos acá? Calcular, ¿no es cierto? Calcular P y Q si tengo ese tipo de polinomio, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, me dicen que el grado absoluto es 18 y que la diferencia entre los grados X y Y es 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
vamos a tratar de darle forma, ¿sí? Primero calculamos el grado absoluto, ahí está. Luego, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular, ya tengo el grado absoluto y tengo una primera ecuación, voy a calcular las condiciones de lo que me dice acá, la diferencia de grados, la diferencia de grados relativos, dice que es 8, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el grado relativo de, en este caso, X, y le restamos el grado relativo de Y, y esa diferencia debe darme, en este caso, 8. Y si lo resuelvo, me queda que M vale 9. Y acá dices que es 2 más P igual a 13, entonces P igual a 2, ¿de acuerdo? Y ahí salen tus valores que tú tienes, ¿no? En este caso P sale 2. Y tendríamos acá para nuestro problema 9 y 2, efectivamente la respuesta. ¿Qué tendríamos acá para el problema número 3? Realmente, me dicen que el polinomio es idénticamente nulo. ¿Qué significa que sea idénticamente nulo? Que sus coeficientes reducidos van a ser ceros. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta acá y resolvemos, mira. Nosotros tenemos en este caso, mira, tendríamos a a la menos 1, b, c a la menos 1 y d a la menos 1, ¿no? En este caso. Y tendríamos que por el método de sustitución encontremos el valor que podría tener a o c. En este caso lo estoy sumando y nos va a quedar más o menos así. Mira, ¿ves? 6, n cuadrado más 6n más 9. El otro es, en este caso, el desarrollo, ¿no? Que en cuanto el n más 3 al cuadrado es igual al 0. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos esto. Pasamos a la siguiente línea. Tendremos que el a menos b menos el a menos c por 9 va a ser igual si no te lavas las manos, ¿no es cierto? Entonces en este caso, mira, tendríamos el a por b menos el a por c igual a menos 9. Aquí tendríamos el otro dato, mira, el a por b y el menos a por b, el b por c menos a por b igual a menos 18, y vamos a dividirlos. Entonces me va a quedar esta condición, ¿no? En este caso, el AB menos AC sobre el BC menos AB igual a 9 menos entre menos 18. Vamos resolviendo, ¿no? Vamos resolviendo y tendríamos en cuenta que en este caso ya tengo la condición de A y B y C. Ahora sí, vamos a la condición acá que me estabas pidiendo, el M que es A a la menos 1, C a la menos 1, D a la menos 1. Y lo que hacemos es tratar de darle forma para poder encontrarlo, ¿no? Entonces lo invierto, luego le damos forma y luego vamos a resolver, ¿entiendes? En este caso me quedaría lo siguiente. Y acá, cuando llevamos ya a resolver directamente, no te olvides que en este caso el AB más BC, ¿cuánto suma? Suma 2 veces A, ¿sí? Y lo divido entre 2 veces A y tendríamos la respuesta de 2. En el caso de la condición número 14, en este caso 4, si el polinomio en este caso me dice que es homogéneo, entonces voy a hacer que sus exponentes se sumen es igual. Entonces voy a tener lo siguiente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces acá tendríamos que, si es homogéneo, vamos a tener que si sumo los exponentes de A y los exponentes de B y los exponentes de C, ¿no es cierto? Van a ser estas sumas iguales, por eso son homogéneos. Entonces, eso me va a permitir formar una ecuación. ¿Ya? Tengo una ecuación, la despejo y encuentro que A, B y C son iguales. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? ¿No? Reemplazamos los valores en la función de una sola variable, si es cierto, tal cual lo está haciendo, y que, ¿no? Y que en este caso se reemplace nada más, ¿no? Porque habéis encontrado que A, B, C eran iguales. En este caso reemplazamos y reemplazamos. Y tendríamos que la respuesta sería en este caso 2, ¿no? Porque este dato es totalmente igual al de acá. En este caso la respuesta 2. ¿Ya? Bueno. No te olvides de quedarte en casa, no te olvides de seguir las indicaciones, no te olvides de revisar nuestra página, que siempre estaremos atentos para poder apoyarte hasta donde nuestras limitaciones nos den. Un pensamiento interesante de Albert Einstein decía que si buscamos resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, para que siempre haya una variación en lo que dices y en lo que haces, ¿no? En este caso, ahí están nuestros móviles, nuestras indicaciones. Y listo. Muchas gracias. Cuídense mucho.